Damos inicio al tema número 7, cetonas y aldehídos. Ya por supuesto, cada contenido se supone que es un poco más fácil porque ya ustedes tienen el conocimiento de la información anterior. Ya hemos trabajado muchas veces con las cetonas y con los aldehídos, simplemente ha sido como un producto de una reacción. Eso eran alquenos, eso fue en los aromáticos, eso fue también en los alcoholes, y ahora viene como tal el tema de las cetonas y de los aldehídos, porque antes simplemente fueron un producto de una reacción y los nombramos hasta allí. El contenido de este tema consta de, primero, la descripción del grupo carbonilo, su estructura y su reactividad. Segundo, la nomenclatura, ya lo conocemos, pero en este momento vamos a hacer énfasis en esas estructuras, tanto como compuestos principales como sustituyentes. Las propiedades físicas, su polaridad, solubilidad, punto de ebullición, importancia industrial, la síntesis y en un video posterior las reacciones. Nomenclatura. En el lado izquierdo vemos las estructuras cuando son compuestos principales. Primero quiero recordarles que una cetona es un grupo carbonilo, es decir, ese carbono unido al doble enlace por un oxígeno, y de los dos lados hay carbonos, ¿ok? De ambos lados hay carbonos. En el caso de los aldehídos, de un lado hay carbono y del otro hay hidrógeno. Pero las cetonas son aquellas que tienen el grupo carbonilo y de ambos lados los carbonos. Muy bien. Se nombra los carbonos enumerando desde el extremo más cercano al grupo funcional. Este sería el carbono número 1 y contando hacia la izquierda los 4 carbonos sería butanona. En este caso, en el carbono número 4 hay un metil, 4-metil, 2-pentanona. Fíjense que en el caso anterior Nelson colocó la posición número 2 porque es la única posición posible para la acetona. En cambio, en esta estructura, a partir de la pentanona, el grupo funcional podría estar en el carbono número 2 o podría estar en el carbono número 3. Por lo tanto, hay que indicar la posición. En las estructuras cíclicas, si son la función más importantes, es el carbono número 1. El carbono del grupo carbonilo es el carbono número 1. Y se cuenta dando menor enumeración a los enlaces múltiples si hubiera un alqueno o un alquino y posteriormente a los sustituyentes. Por eso se cuenta desde el carbono número 1 hacia arriba, dándole la posición número 3 al grupo metil. En este caso tenemos, fíjense que de un lado o de ambos lados podrían haber ciclos. Cuando hay estructuras cíclicas en uno o ambos lados, este grupo, en lugar de decir la terminación ona, se le llama cetona y se nombran los dos sustituyentes por el orden alfabético, así como los éteres. Nombrábamos los sustituyentes por orden alfabético y decíamos la palabra éter al final. Igualmente aquí, en orden alfabético, ciclohexil, metil, cetona. Aquí podríamos decir que esta simplemente es la propanona y en el carbono número 1 tiene un grupo fenil, es decir, sería fenilpropanona. Pero también podemos decir que todo esto que está aquí hay un error en este caso, porque del lado izquierdo hay un grupo bencil. Todo el que está en azul es el grupo bencil, porque hay un carbono entre el fenil y el grupo funcional. Eso se llama bencil. Entonces, bencil, metil, cetona. Repito, bencil, metil, cetona. Si no estuviera este grupo CH2 acá, entonces sí diríamos fenil, metil, cetona. Bien,
Cuando las cetonas son sustituyentes, es decir, hay un grupo funcional más importante, allí colocamos la función principal, va a dar la terminación al nombre de la cadena. Pero la cetona se nombra como un grupo oxo. ¿Ok? Entonces, aquí está en la posición número 3 el grupo oxo. Los aldehídos, que también los conocemos, están siempre en un extremo. Se dice que son grupos terminales. Empezaríamos a contar desde allí e indicamos la posición donde se encuentra la cetona o grupo oxo. En el de abajo, comenzando del extremo derecho, porque los sustituyentes oxo están más cercanos al lado derecho que del lado izquierdo. En ese caso es un dialdehído. El aldehído está en el carbono 1 y en el carbono 8. Y los grupos oxo en el carbono 2 y el carbono 5. Cetonas de importancia. Bueno, entre las cetonas de importancia están las cetonas biológicas, que nosotros simplemente las nombramos como hormonas. Progesterona, testosterona, pero fíjense en su estructura, ¿ok? Son cetonas. Son cetonas. Aquí yo diría que es un alcohol, pero recuerden que las cetonas que estamos viendo son un grupo funcional más importante que los alcoholes. Por eso es que esta estructura es una cetona. También los carbohidratos se les llaman cetonas o aldehídos. Porque fíjense, este que vemos acá es la glucosa, que es un aldehído. ¿Ok? Un aldehído. Y esta que vemos aquí es la fructosa, o mejor conocida como azúcar de las frutas, es una cetona en el carbono número 2. Como se dan cuenta, las cetonas y aldehídos están más frecuentes que lo que quisiéramos nosotros en la naturaleza. Nomenclatura de los aldehídos. En este caso, del lado izquierdo, como grupo funcional más importante, ya sabemos que ellos están en el extremo, ese es el carbono número 1, 3 carbonos sería propanal. Aquí en el carbono número 1 hay 5 carbonos, sería pentanal. Aquí el carbono 1 y 5 sería pentanodial. Ustedes pueden escribir al o aldehído, preferiblemente se escriben aldehído, propanaldehído, porque es posible que ustedes escriban propanal y yo vea esa A como una O y simplemente lo coloque malo pensando que usted escribió propanol. Entonces les recomiendo que se escriba la palabra completa, propanal. Cuando ese grupo funcional está unido en estructura cíclica, como vemos acá, en ese caso el carbono no pertenece al ciclohexano. Entonces este es un grupo carbaldehído. Se dice ciclohexano carbaldehído. Igualmente aquí tenemos 5 átomos de carbono y el grupo funcional es un carbono que está fuera del ciclopentano. Entonces se llama ciclopentano carbaldehído. Cuando son un grupo sustituyente, se les llama formil. ¿Ok? Fíjense acá, el grupo funcional más importante es el ácido carboxílico. Ese ácido carboxílico tiene 3 átomos de carbono, porque el carbono número 4 es del grupo formil. Entonces sería 3-formil propanoico. Como es un ácido carboxílico ácido, 3-formil, porque el grupo formil está unido al carbono número 3. Igualmente en la estructura cíclica, esto es un ácido carboxílico y ese es el carbono número 1 del ciclo. En cambio, el grupo formil se encuentra en la posición número 3. En unas nomenclaturas anteriores, unas ediciones anteriores, la IUPAC nombraba las cetonas, los aldehídos como una cetona sustituyente, es decir, en este caso colocaban 4-oxo y decían que el ácido carboxílico tenía 4 átomos de carbono. Pero a partir de 1993 aparece la figura del grupo formil. El ácido carboxílico tendrá 3 carbonos y el carbono número 4 pertenece al grupo formil.
Entonces queda 3-fosfilpropanoico. Descripción del grupo carbonilo. Ya como todos deben manejar la información, y está de más de que yo lo repita, igualmente lo voy a hacer. Tenemos aquí este carbono que tiene hibridación sp2. Ese carbono que tiene hibridación sp2 debe tener un ángulo aproximado de 120 grados. Y ambos lados tendrían, si es una cetona, dos grupos alquil o aril, o si es un aldehído, pueden ser dos hidrógenos, para decir que es el formaldehído o metanaldehído, y si tiene es un grupo superior, un aldehído superior, entonces R1 puede ser hidrógeno, puede uno o el otro, R1 o R2. Uno es hidrógeno y el otro es un grupo alquil o un grupo aril. Recordando que los grupos aril son los aromáticos, como el benceno para producir benzaldehído. O en el caso que sean 2-fenil, entonces se llama difenilcetona. Bien. Recordando la electronegatividad, para eso está la tablita aquí, vemos que el oxígeno es más electronegativo que el carbono porque se encuentra a la derecha de la tabla periódica. Por lo tanto, hay una separación parcial de cargas, siendo el oxígeno una carga parcial negativa y el carbono una carga parcial positiva. Por lo tanto, aquí podemos observar la polaridad de la molécula, es una molécula polar. El momento dipolar, o μ, es diferente de cero, porque los electrones de este enlace pasan más tiempo cerca del oxígeno, confiriéndole esa carga parcialmente negativa, mientras que el carbono se encuentra desprovisto, parcialmente abandonado de sus cargas o electrones, y le confiere una carga parcialmente positiva. Por eso se indica de esta manera. Fíjense que aquí dice que el dipolo permanente es aproximadamente de 2,5 a 3 dB. Por lo tanto, es un grupo polar. También, gracias a esa polaridad de los elementos, podemos observar o se podría observar una resonancia. Estos electrones, uno de este enlace, pasan a formar un par de electrones libres sobre el oxígeno, quedando una carga negativa. Ya le voy a colocar esos dos que están aquí. Fíjense, ya se los coloqué. Entonces, esos dos electrones que entraron corresponden a una carga negativa sobre el oxígeno. El oxígeno, que debería tener 6 electrones a su alrededor, está excedido por un electrón, por lo tanto ha ganado una carga negativa, mientras que el carbono ha quedado deficiente de electrones y por tanto una carga positiva. Esto es muy significativo para la reactividad de la cetona y de los aldehídos. Nucleófilo o electrófilo, los dos. Quiere decir que ese grupo carbonilo puede actuar como un nucleófilo o como un electrófilo. Fíjense, de esta manera el oxígeno quedaría con carga negativa, y si tiene carga negativa ya sabemos que le corresponderá actuar como un nucleófilo, simplemente sin necesidad de tener la carga negativa al tener los dobles enlaces. Entonces ya nosotros sabemos que al ser más electronegativo y por sus pares libres, él puede actuar como un nucleófilo, no necesariamente teniendo la carga negativa. ¿Ok? Ya esto que está aquí actuaría como un nucleófilo. Mientras que el carbono, que es una carga parcialmente positiva, también podría actuar como un electrófilo. Es decir, que una cetona y un aldehído pueden actuar como un nucleófilo o como un electrófilo. Ataques nucleofílicos, aquí vemos lo que le estoy explicando. El nucleófilo, un nucleófilo aparte puede ser OH, puede ser el agua, que también es un nucleófilo, CN, que es un nucleófilo, un halogenuro de alquilo, vamos a decir un halogenuro de alquilo, no, un
organometálico, un alquilitio, un acetiluro, cualquier elemento con carga negativa o grupo con carga negativa actuando como nucleófilo atacaría la carga positiva o parcialmente positiva de ese carbono. Como este carbono no puede resistir 5 enlaces y gracias a la resonancia, el oxígeno atrae los electrones, confiriéndole una carga negativa al oxígeno, tal como lo vimos anteriormente, solamente que aquí estaría inducido a través de un nucleófilo que ataca ese compuesto. Bien, factores electrónicos. En este caso lo que vamos a ver es cómo actúan los electrones en la estabilidad de una acetona o un aldehído. Fíjense que aquí tenemos la reactividad de la acetona o de los aldehídos. Perdón. En el aldehído, en general, son más reactivos que el acetono frente a los nucleófilos. Es decir, que los aldehídos que están aquí, si yo tengo un aldehído y una acetona, el aldehído actuará más rápido o reaccionará más rápidamente frente a un nucleófilo. Porque vemos acá, recuerden que estos vectores, ¿sí? Estos vectores que están acá, hay una componente en X y hay una componente en Y. Igualmente, hay una componente en X y hay una componente en Y. Las de Y se anulan, en cambio las de X se suman, dando como resultado este vector. ¿Ok? Igualmente ocurriría aquí, pero el hidrógeno es menos polar que el grupo, por ejemplo, metil que estuviera aquí. Por lo tanto, aquí el vector es mucho mayor que en el caso de la acetona. Los grupos alquilos son débilmente electrondadores en comparación con el hidrógeno. Por lo tanto, la cetona tiene menor tendencia a atraer un nucleófilo. Eso es lo que dice ahí. Aquí hay mayor separación de cargas positivas, negativas, que en una cetona. Sin embargo, en la cetona también ocurre. Factores estéricos es como otra manera de ver la reactividad. Fíjense que si tenemos un hidrógeno, el hidrógeno es pequeño, tiene poco tensión estérica, vamos a decirlo así, poco impedimento estérico. Y entonces es más fácil que un nucleófilo ataque si estamos hablando de un átomo de hidrógeno en lugar de una R. Si aquí estuviera un hidrógeno, hay más espacio en un nucleófilo para poder atacar ese carbono de carga parcialmente positiva. Sin embargo, cuando estamos hablando de las cetonas, como es el caso que está dibujado allí, esas estructuras R, imagínense que sean dos grupos terbutil, por decir una exageración. Si tuviéramos dos grupos terbutil aquí, sería muy complicado que el nucleófilo entrara, porque se encontraría con toda la tensión estérica que presentarían estos dos grupos. Por eso, un aldehído, por efecto estérico, es más accesible a un ataque nucleofílico que en el caso de una cetona. Fíjense que tenemos dos factores, factores estéricos y factores electrónicos. Entonces, de acuerdo con el orden de la reactividad, sabemos que los aldehídos son mucho más reactivos que las cetonas. Y entre los aldehídos está el aldehído más pequeño, este que vemos acá, que se llama formaldehído, porque es un solo átomo de carbono, o metanal o formaldehído. ¿Ok? Entonces, él tiene un solo átomo de carbono y tiene dos hidrógenos. Ya sabemos que los hidrógenos tienen poco efecto estérico y por lo tanto tiene mayor facilidad de un ataque nucleofílico. Por eso es más accesible a un ataque nucleofílico que un aldehído más grande y mucho más que una cetona. Propiedades físicas. Punto de ebullición, ya sabemos que es el espacio o la temperatura donde un líquido pasa a estado gaseoso. Recordemos que forman dipolos. Las cetonas y los aldehídos ya son un dipolo porque tienen ese enlace carbonilo que ya por lo explicado sabemos que
es un dipolo. Y si es un dipolo, por supuesto, su punto de ebullición será mucho mayor que los compuestos que no presentan dipolo, como por ejemplo los alcanos que sean de pesos moleculares similares. Sin embargo, no forman puentes de hidrógeno entre ellos porque no tienen hidrógenos polarizables como lo haría un alcohol. Por consiguiente, un alcohol y un ácido carboxílico y una amina presenta mayores puntos de ebullición que la misma acetona o aldehído que tengan un peso molecular o una masa molecular similar. El olor, en general, son fuertes, son olores fuertes, o sea, no pasan desapercibidos, son unos olores fuertes. Algunos, los más pequeños, son irritantes, pero en la mayoría son olores agradables. Ya lo vamos a ver más adelante cuando les muestre las imágenes a lo que se representa una acetona o un aldehído. Generalmente se emplean como aromatizantes. Estado físico. En el estado físico, fíjense, pensando lo del olor, también piensen en lo de las pinturas. La pintura de uña tiene aldehído, el limpiador de uña es acetona. Si ciertamente es algo irritante, no es desagradable el olor. Bueno, por lo menos para mí. Estado físico. Ahí dice con excepción del metanol, realmente es metanal.